Lo que estás a punto de escuchar desafía todo lo que la ciencia, la historia y tu propia lógica creen saber. Si dijera esto frente a una cámara convencional, muchos me llamarían loca. Pero hay una frase que siempre resuena en mí. La realidad supera la ficción, aunque ya no sepamos cuál es cuál. Lo que vas a oír no lo vas a creer, pero yo lo viví. Hoy voy a revelarte un secreto que vino de las estrellas, una palabra que escuché, no en esta tierra, sino desde Aldebarán. Esa palabra fue Bril, y con ella llegó todo lo demás: portales estelares, razas inmortales, energía primordial y la conciencia escapando de esta prisión que llaman planeta Tierra. ¿Realidad o ficción? Eso lo vas a decidir tú. Pero si escuchas con tu espíritu, sabrás que esto seguramente no es solo una historia. Comencemos. Déjame contarte algo que nunca olvidaré. La primera vez que esa palabra misteriosa vibró en mi mente no fue aquí en esta tierra. Fue como un eco distante, un susurro que había viajado incontables años luz directamente desde una estrella lejana, Aldebarán. La palabra era Bril, pero no era solo una palabra. ¿Tú sabes bien qué significa? Parecía algo sencillo, pero no. Era como una clave, una llave a mundos que jamás creí posibles. ¿Estás listo para saber lo que Bril realmente significa? Su verdadero propósito es mucho más asombroso de lo que puedas imaginar. Tengo tanto que contarte que empiezo explicando que al principio, cuando escuchaba la voz, solo recibía fragmentos y sensaciones, pero con cada mensaje, las imágenes en mi pantalla mental se volvían más claras. Ellos me hablaron de cosas aún más antiguas que el propio universo y de textos encontrados en la Tierra, donde la palabra aparecía como Gruil, con W, y su significado era sagrado y muy profundo. Esa palabra está compuesta por dos símbolos primordiales de los dioses. El primero es el número 6, y no es un simple número, es una puerta, un umbral. Piensa en una especie de Stargate. Y la segunda parte de la palabra que me revelaron era la palabra Bat, que en su lengua significa la puerta de Dios. ¡Qué fuerte! ¿Lo empiezas a entender ahora? Yo no lo entendía al principio, pero luego se me volvió claro. Bril es la puerta que conecta con los dioses, la entrada a otro mundo. Bril es el acceso a nuestro origen. Y no creas que Bril es una energía cualquiera como la electricidad o el calor. Ni siquiera la llamaría energía, pero no puedo explicar de otro modo. Tenemos que usar palabras terrestres, pero no es energía cualquiera, no. Es la energía primordial, el hálito antes de la creación, que fluye desde el mismísimo origen. En Aldebarán, al Bril lo llaman Elón, la misma sustancia cósmica que da vida a todo lo que existe. Es la sangre vital del espíritu. Y ¿sabes? Bril es parte esencial de la raza galáctica Aria, a la que ellos, los vecinos de Aldebarán, pertenecen. Cuando estoy allí, puedo sentir como si estuviéramos emparentados por esta misma chispa divina. Esta energía es tan pura, tan poderosa,
que no solo te conecta con el origen, sino que te ofrece un camino directo para llegar hasta ellos. ¿Sabes cómo es que sucede esto? Yo no tenía ni idea. Cuanto más contacto establecía con la voz, más cosas me decía, y yo menos sabía, más preguntas me hacía. Fue entonces cuando me hablaron de algo que desafía toda lógica terrestre, los portales estelares. ¿Sabes qué? Me revelaron un secreto que van a decir que me lo he inventado, pero es real. Esos portales estelares están situados en y alrededor de la Tierra, alineados a exactamente 33 grados, 33 minutos. Un número que no puede ser casualidad. Por cierto que no hay casualidades en el universo. Bueno, como te decía, a través de esas coordenadas, ellos llegaron hasta nosotros, muchas veces en la historia antigua de la Tierra. Y por ese mismo punto, yo viajé la primera vez que fui a Aldebarán. Y por ese mismo punto, te lo aseguro que lo estoy deseando, viajaré de nuevo a Aldebarán. Me contaron que los Anunnaki, esos seres que los pintan como leyendas, pero que existieron en la Tierra, y también los grises, esas entidades extraterrestres que solo buscan control, y los Igigi, los observadores silenciosos, todos ellos usan esos portales para venir a la Tierra. Esos portales también son atajos entre mundos, caminos que existen fuera del tiempo y el espacio, rutas para escapar de la prisión gravitacional de la Tierra. Y sí, ellos nos han visitado muchas veces. Nos han manipulado y nos han ocultado la información para que no podamos salir, escapar de la Tierra. Pero podemos usar esos portales, esos caminos invisibles que también conectan con el cinturón de Orión, y en línea recta desde allí se llega al Aldebarán. Todo eso es fascinante y aterrador a la vez, ¿verdad? Son cosas que harán que me llamen loca. La Tierra no es una Matrix tipo juego de 3 dimensiones. La Tierra es una Matrix cárcel, prisión en la que nos usan para generar sufrimiento. Pero esto es otro tema, que me voy por las ramas. ¿Quieres que te cuente lo más asombroso de Aldebarán? No solo es cómo viajan a través de los portales, es cómo viven. Espérame un poco que te cuento que esto es aún más increíble todavía. ¿Te imaginas un lugar donde la muerte, el envejecimiento y el karma simple y llanamente no existen? Es claro, los seres de Aldebarán, ellos no envejecen como nosotros. Para ellos el concepto de reencarnación, esa rueda sin fin de sufrimiento que nos han impuesto aquí, simplemente no existe. Ni siquiera conocen la palabra karma. Ellos sí que están libres, no están dormidos en un cuerpo como nosotros. Entonces, cuando su cuerpo físico se desgasta, y te hablo de que pasan más de cientos de miles de años para desgastar sus cuerpos. Vaya, que ellos no mueren nunca, que son eternos. Simplemente lo que hacen es que transitan de un cuerpo a otro. ¿Y quieres saber cómo? Esto me es muy difícil explicarlo. Lo que hacen es clonar, reproducir nuevas copias de sí mismos, activando la última célula funcional del Bril que reside en su espíritu. Y así, listo, vuelven a nacer, pero con el cuerpo adulto y sin olvidar ni un solo ápice de quiénes son. Es la verdadera eternidad, la verdadera libertad, siempre consciente. Con esto se entiende un poco que aquí estamos prisioneros y por eso no recordamos nada de unas vidas a otras. Qué chorradas son esas que venimos a jugar para llorar. ¿Y por qué nos lo esconden?
porque acumularíamos conocimiento y sería fácil descubrir la verdad y activar el Brill y con él destrozar la Matrix prisión entera. Heike, mi querida Heike, está muy preocupada. Me dice: María, no conocemos ni su idioma ni sus costumbres, ¿cómo vas a irte con ellos? Pero yo no tengo miedo, no ahora. Ellos ya nos ayudarán con todo eso. Una vez allí en Aldebarán, restaurarán nuestros cuerpos y también nuestra mente. La comunicación telepática será una realidad para nosotras, sin barreras, sin malentendidos, y mi mente será más sana y sabia que nunca. ¿Imaginas una mente así? ¿Una mente liberada? Luego tuve más experiencias de este tipo, pero esa será otra historia. ¿Crees que estas experiencias son solo cuentos o son la prueba de un mundo que se esconde de nosotros? Quizá todo esto te parezca increíble o demasiado hermoso para ser real, pero dime, ¿quién decide qué es lo real y qué no? Hay verdades que no pueden demostrarse con instrumentos ni fórmulas. Hay recuerdos que no vienen de esta vida. Y hay llamadas que solo el espíritu puede escuchar. Si algo dentro de ti ha vibrado con estas palabras, entonces tal vez, igual que yo, tú también estás recordando. Ayúdame a seguir revelando lo que ha sido oculto. Me despido por hoy, pero recuerda, las estrellas no están tan lejos como te han hecho creer. Algunas están dentro de ti.